Pues hola, como veis por el título de la clase es lectura en las oposiciones de educación. Varias comunidades cada vez van siendo más. La parte que se hace del examen de caso práctico y desarrollo del tema, en lugar de corregirlo el tribunal, es el opositor el que tiene que leerlo delante del tribunal y el tribunal va tomando notas y va calificándolo. Bueno, la idea de la clase es ayudaros dentro de todo lo que se pueda, dándoos unas pautas. Lo que quiero es que una vez que tengáis estas pautas, como me habéis comentado, practiquéis, porque la teoría es teoría y se puede saber muy bien, pero luego hay que llevarla a la práctica y ahí es donde viene más la dificultad. Entonces es conveniente que ensayéis, que leáis en voz alta, os grabéis también, es muy bueno para ir viendo pues si tenéis que corregir algún tipo de error que cometéis al leer. Bueno, vamos a ir viendo y como sabéis me podéis ir preguntando las dudas que tengáis o comentarme lo que estoy diciendo yo en la parte del chat. El objetivo es que tenemos que conseguir una lectura exitosa donde tanto el público o el tribunal comprenda lo que estamos diciendo y sobre todo captemos su atención plena. En la mayoría de los tribunales la lectura es pública, es decir, tenemos delante al tribunal, pero detrás pueden haber otros opositores. Por lo tanto, nosotros nos tendremos que preocupar principalmente del tribunal, pero puede ocurrir que mientras nosotros estemos realizando la lectura haya movimiento o se oigan cuchicheos o ruidos que nos puedan distraer. Entonces tenemos que ir preparados a que puede ocurrir eso. Dice Raquel, al ser pública puede haber gente de fuera de las oposiciones. Sí. Muchas veces los mismos opositores deciden en algunos tribunales que no van a entrar nadie para que el opositor esté más relajado. Pero si quiere una persona, pues un conocido, ir a escuchar a su amigo, es abierta. Entonces, al ser pública pueden acceder. Claro, si es como si yo voy allí, no me van a pedir el DNI para entrar. Yo me pongo en la parte de atrás y escucho. Pero vamos, en esos momentos nos lo puede decir José Luis o los que han leído ya. No te das cuenta de lo que tienes en la parte de atrás. Estás muy pendiente de tu tema y del tribunal. No, son muy respetuosos, La verdad es que son muy conscientes de lo mal que lo está pasando el opositor. Y en tu caso no era pública. Bueno, pues yo aquí en Aragón las veces que se ha hecho ha sido siempre pública. Puede entrar. Pero casi es mejor que no sea pública y solamente estás ya el tribunal y vosotros. Pero, como le estaba diciendo a Raquel, si es pública son muy respetuosos. No suelen molestar. Bueno, antes de llegar a lo que es la lectura, tenemos que haber conseguido otros objetivos y es lo que llevamos trabajando pues a lo largo de toda la preparación y de todo el año. Hemos hablado y se os ha insistido en que tenéis que comprobar si vuestra letra es legible, si la podéis leer. Tenéis que saber la importancia de la ortografía y de la buena presentación. Lo estáis leyendo vuestro tema, pero el cómo esté presentado en cuanto a si está limpio, si la letra es legible, os va a facilitar la lectura. Y muchas veces escribimos una palabra mal y luego cuando la vamos a leer nos damos cuenta que está mal escrita. Y viene lo de la comunicación no verbal. A veces pues nos llama la atención hasta nuestra propia falta de ortografía. Y todo eso se está reflejando. Por lo tanto, mucho cuidado con eso. Y que os va a facilitar también la lectura si es una letra clara y ordenado. Utilizar bien los signos de puntuación porque luego lo vais a tener que leer y las pausas
os las van a marcar los signos de puntuación. Aprended a escribir rápido, pero con claridad. Y sobre todo asegurando que haya legibilidad, que lo podáis leer. No hay cosa peor que no entenderse uno su propia letra. Eso ya es, vamos, tremendo. Por lo tanto, mucho cuidado. ¿Qué puntos fuertes? Aquí me ha bailado la presentación. Perdón. ¿Qué puntos fuertes tenemos que tener en cuenta? Hay 3 fundamentales. Uno somos nosotros, que somos los lectores. Otro punto fuerte es nuestro examen, que es el texto que el opositor va a leer, que nosotros vamos a leer. Y luego tenemos como oyente nada más y nada menos que al tribunal, que nos va a oír, pero es que encima no es que haga una exposición contando algo, sino que va a evaluar. Por lo tanto, tenemos que tener muy trabajadas las 3 partes y ser muy conscientes de dónde vamos y a qué vamos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tendremos que tener en cuenta antes de la lectura? Mirad, cuando hemos hecho el examen, lo hemos hecho antes. Es decir, no hago el examen y ese mismo día voy a la lectura. Entonces, cuando nos enfrentamos en una oposición a la lectura de un examen, el examen ha sido realizado previamente. Esto significa que no es un texto que podamos memorizar y luego ir recordando y repetirlo. No. Tampoco podemos contar en que ese texto, tal cual yo lo he escrito, me lo llevo a casa y voy practicando. No. El examen se entrega al tribunal y luego el día que tienes que ir a leerlo vas a leerlo y te dan el sobre. Por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer? Leer con exactitud lo escrito, porque se nota mucho cuando uno no está leyendo, está improvisando, y en ese momento el tribunal te puede decir que les lleves el examen y comprobar si estás leyendo tal cual está escrito. Y eso ya sabéis lo que conlleva. Es un texto que habremos ido olvidando, dependiendo de cuánto tiempo, porque acordarte de exactamente todo lo que has puesto es muy, muy difícil. Entonces, es un texto olvidado, dado que el lapso de tiempo que nos separa desde que lo escribimos puede ser de días. Entonces, acordaos, leerlo con exactitud. A veces ocurre que cuando luego llegas a casa te das cuenta pues que te has confundido en una palabra o lo que sea. Luego, también sé que hay opositores que han hecho la rectificación y el tribunal no se ha dado cuenta. Pero hay que hacerlo muy bien. Porque si se dan cuenta que tú estás diciendo algo que no está escrito ahí, eso vas fuera, ¿vale? No tenemos la posibilidad de releer el tema. No nos dicen, toma, el tema, léetelo una vez y luego nos lo lees. No. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de cómo lo hemos escrito, de seguir las puntuaciones, si hemos hecho la estructura, de cómo están los párrafos, los títulos, remarcarlos pues con distinto tono o de manera que se dé uno cuenta, el que está escuchando, que eso es pues una llamada de atención o un título. Todo esto tiene que ir acompañando, por supuesto, con la entonación, los gestos, con lo que es la comunicación no verbal. Todo nos ayuda a no perder la puntuación y, por consiguiente, que no se pierda lo que es la idea y la estructura. Es decir, tenemos que ir leyendo y dando énfasis en lo que estamos leyendo para enganchar a la audiencia, para enganchar al tribunal. Si yo lo hago con un tono todo monótono, incluso con la cabeza hacia abajo, se pierde, es que no me van a escuchar ni bien. Por lo tanto, todas estas cosas son de lo que vamos a ir trabajando ahora. Pero, como veis, ahora estamos hablando de qué ha ocurrido cuando he hecho el examen. Tengo que ser muy consciente que luego lo tengo que leer. Entonces, cuando hacemos el examen, esto ya se sabe.
porque en convocatoria viene si hay lectura o no hay lectura. Entonces, escribir un examen para ser leído por uno mismo es distinto que si va a ser leído por el tribunal. Entonces, mucho cuidado con eso, con la lectura, de cómo la leamos. Luego, el tipo de lectura. Os habéis dicho que, por ejemplo, José Luis, donde se presentó, no era pública, solamente estaba el tribunal y él. En otras comunidades es pública, que pueden entrar más personas o más opositores a ver cómo se realizan los exámenes. A ver, me dice Raquel, tengo una duda con respecto a la presentación y ortografía, Amelia, porque si somos nosotros quienes leemos el escrito, ¿cómo evalúa eso el tribunal? En este caso no te va a evaluar la ortografía ni nada, pero a ti te va a mejorar lo que es la lectura. Si no hacer la prueba, tú pones en un texto, tú escribes en un texto y has cometido una falta de ortografía, cuando lo vuelves a leer, instintivamente abres los ojos como diciendo, qué barbaridad he puesto aquí. Y eso es algo innato, algo que sale de que no lo estás pensando. Y entonces el tribunal ya se da cuenta de algo. Es que, a ver, en este caso la presentación no te la va a evaluar como cuando lo corrige. Sí que puede ver la falta de ortografía, como dices, o puede ver una letra que no la puede leer, pero como lea el opositor ese examen, hay de muchas cosas que también se puede dar cuenta el tribunal. ¿Entendido, Raquel? ¿Podemos subir el tono de voz cuando nos interesa que nos escuche o creemos que es importante? Sí, Rosy, hay que hacer distintas entonaciones. Tú tienes que ir contando lo que estás leyendo, y eso hay que practicarlo. Todos habréis oído contar cuentos. Y hay personas que son una maravilla contando cuentos porque te lo están contando y lo están viviendo, incluso cuando lo están leyendo. Y sin embargo hay otras personas que tienen más dificultad a lo mejor pues para entonar, para hacer todo, y eso es práctica. Abreviaturas no, Sonia, porque tendrás que decir, si pones etc, tú tienes que leer etc, no puedes leer etc, etcétera. Cuidado, es que cuando es una lectura, es lectura textual. Entonces, si tú pones P punto, tienes que leer P punto. Y como P punto no sabemos nada de lo que es, no se aconseja nada de abreviaturas, Sonia. Es que en La Rioja pone que el hecho de que lea el opositor el examen no exime que el tribunal lo vaya a leer. Es que luego tú lo entregas. Y mirad, me voy adelantando un poco. Cuando tú estás haciendo lectura, el tribunal va tomando notas. Entonces, tienen como unos puntos en cada uno de los temas que el opositor tiene que tratar. Entonces van marcando, ¿vale? Y después, cuando acaba ya el opositor de la lectura, vuelve a entregar el examen y en ese momento lo pueden mirar. Y después, cuando acaban dan un tiempo hasta que entre otro opositor, o luego al final del día, es cuando se reúne todo el tribunal y cada uno va diciendo las notas que ha puesto a cada uno de los alumnos y van haciendo las medias. Entonces, el tribunal, claro que ve el examen y luego, si quiere, claro que lo puede leer. Como cuando tú lo estás leyendo, te lo puede pedir para comprobar que estás leyendo textualmente. ¿De acuerdo, Raquel? Dice, me he dicho que lea el opositor del examen, no exime que el tribunal lo vaya a leer. Ese es el punto en el que te dice que van a puntuar presentación y ortografía. Pues, ¿os ha quedado claro, Raquel y Sonia? Normalmente entre que lee uno y el siguiente están un tiempo deliberando, que es cuando están poniendo las calificaciones. Daos cuenta que luego cada uno pone su nota. Bueno. En el acto de presentación o cuando os dan las normas de los exámenes, muchas veces todas estas aclaraciones las hacen. Os iremos llamando y daremos un tiempo porque mientras estamos deliberando y poniendo las notas, que eso es más reciente,
se acuerdan más de cómo has puesto que si luego al final del día empiezan a evaluar. Eso es lo lógico, lo de que pues, hasta que llamen al siguiente den un tiempo donde están deliberando y poniendo la calificación cada uno, y luego la del grupo, la de todo el tribunal. Tienen todo más reciente. Claro, ellos tienen ese examen encima de la mesa, lo pueden ver perfectamente. Bueno, vamos a ver cuáles son las características de la lectura. Cuando leemos un tema escrito, no es que hemos escrito nosotros, perdón, no es lo mismo que si yo lo cuento. Cambia radicalmente. Primero, de cómo actúa en este caso la persona que lo está exponiendo, de si lee tal cual lo tiene, como si me dicen, cuéntame qué has puesto, y lo va hablando. Por lo tanto, debemos de hacer una lectura clara, concisa, bien organizada. Lo que previamente hemos dicho tiene que estar bien escrito, porque luego tengo que leer lo que yo he escrito. Y que sea amena, hacerlo con un tono de voz o con una manera de cómo nos expresemos que enganche al que está escuchando, ¿vale? Hablar no es escribir, porque ¿qué ocurre? El que está escuchando se puede cansar. Escuchar es cansado. No es una actividad pasiva. Como os he comentado, ellos van tomando notas de si tú estás hablando de los puntos que han marcado ellos. Por lo tanto, el que escucha también tiene que tener mucha atención y concentración. Como curiosidad, las palabras que podemos leer en un minuto serían 135, 175, es una buena velocidad, y sin embargo las escuchadas son casi el doble, entre 300 y 400. Escuchamos mucho más rápido que podemos leer. Hay diferencia, como os he dicho, entre las palabras que se pueden decir en un minuto y las que se pueden escuchar en ese tiempo. ¿Qué ocurre? Que quienes no saben escuchar usan el tiempo en distraerse, en estar pendientes de la pregunta que le voy a hacer o de qué nota le puedo poner. Y eso es lo que tenemos que evitar. No tenemos que llegar al extremo de que los que nos están escuchando desconecten. Entonces, la capacidad de escuchar sí que tiene un límite. Y el problema es que no se puede reescuchar. No te pueden decir, vuelve a leer el tema, que no me he enterado de lo que estabas diciendo. No, te van a escuchar una vez. Entonces, hay que hacer la lectura de tan buena que no le demos tiempo al tribunal de que se pueda desconcentrar y dejar de escucharnos. Puede ocurrir que haya distracciones en la sala. Si es pública, pues puede haber algún ruido. Ya os he dicho que son muy prudentes porque todo el mundo es muy consciente de que la situación no es una situación que se dé todos los días. Se sabe cuánto se juega la persona que está allí exponiendo. Entonces, pero puede ocurrir que haya ruidos o alguna distracción. Y todo eso muchas veces es instintivo. Sin darte cuenta, pues giras la cabeza o te pierdes de donde estás leyendo. Entonces hay que estar tanto concentrado, pero hacerlo tan bien que que te tiene que escuchar, en este caso el tribunal, no se desconcentre tampoco y siga escuchándote, tengas ganas de escuchar. Dice, ¿podemos hacer la visita hacia el tribunal mientras estás leyendo? Sí, luego hablaremos de eso. Es conveniente también. Y luego de la manera hablaremos de cómo nos tenemos que situar, si te dejan sentarte, cómo tienes que ponerte los folios para leerlos. A ver, muchas veces dan la opción de lo que quieras.
En este caso, José Luis, si tú ves que tienes mucho movimiento, es decir, que estás leyendo y te vas moviendo, date cuenta que cuando uno se mueve, si tiene una hoja, la hoja también se mueve. Y es fácil a lo mejor que te puedas perder de línea. Entonces, si uno se mueve mucho mientras está leyendo, yo aconsejo que os sentéis, ¿eh? Porque ya tienes ahí como un muro en el que te aplaca un poco las piernas o el movimiento de estar continuamente moviéndote. Porque claro, si tú coges y estás leyendo y estás leyéndote así, es que van a estar más pendientes de tu movimiento que de lo que estás leyendo. Entonces, yo el consejo que os doy es que busquéis a ver cómo vais a estar vosotros más cómodo. ¿Mm? A ver, pero tú puedes estar lo que es sentada con una mesa aquí y lo que no puedes hacer es ponerte así a leer. Eso no. Tú, aunque estés sentada, te puedes levantar perfectamente en los folios así, ¿de acuerdo? Ir leyendo. Pero tú tienes la mesa aquí. Yo ahora no estoy tocando la mesa. ¿Mm? Lo que da mala imagen es que te pongas así a leer o que te pongas así con los brazos cruzados leyendo. Eso sí. ¿Mm? No, me refiero de pie, pero apoyando. No. Eso es mala educación, el sentarte en una mesa. Lo que tenemos problemas de nervios no en la voz, sino en que movemos muchos frenos que nos aconsejas. El consejo que te doy es que te tranquilices, ¿eh? Y eso sí que tienes que ir aprendiendo. O haciendo a lo mejor más fuerza en los folios, apretando más los folios, de que tú seas consciente que los estás moviendo mucho, pero todo esto tienes que ir practicando, Raquel, que es difícil cuando uno es muy nervioso controlar eso. Pero, claro, imagínate, si tengo el folio así, es difícil leerlo. ¿Te pasa eso, Raquel? ¿No me contestas? Bueno, pues sigo. ¿Qué hacías, Raquel, en la carrera? En la carrera hacíais muchos exámenes orales, porque no es muy habitual. Sacar aparte un cuaderno o algo semipesado, para que diese contundencia. Lo que no sé si te van a dejar, como son tan reacios a que entres cosas y demás, pero si no, ya lo que te digo, tú coges todos los folios y aprietas así bien para que tú te des cuenta que los estás moviendo mucho, ir controlando eso. Para los que deben ser algún material de apoyo, a ver, siempre cuando hacéis la inscripción ya os dicen si necesitáis algún tipo de material o algo específico, y siempre se suele dar lo que necesita esa persona. Eso es, así no se mueve tanto, porque entonces tú te das cuenta que estás apretando, y dices, a ver, quieto. Trabajos, pero no era leer, era más bien improvisar. Es que es totalmente distinto, lo que os he dicho al principio. Es muy diferente el que yo esté contando algo, que el estar leyendo algo textualmente, y más si te estás dando cuenta que lo que estás diciendo no está bien. Pero claro, tú ya has hecho el examen, has ido a casa, has revisado y has dicho, aquí me confundí. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que todavía te lo hacen más difícil de lo que es ya. Pero lo vais a hacer muy bien. Bueno, ¿cómo realizar una correcta lectura? Vamos a ver todo lo que tenéis que tener en cuenta, los elementos. Dice Sonia, entonces mejor no mirar nada entre el examen y la lectura. Pues ¿qué quieres que te diga? Muchas veces nos pone todavía más nerviosos, ¿sabes? El hecho de que te des cuenta de que te has confundido, aquí he puesto esta ley mal o este nombre lo he puesto mal. Entonces, como veáis, si eso os va a generar más estado de nervios, no lo leáis. No miréis nada en casa y luego vais a la lectura. Es muy difícil no caer en la tentación de mirarlo, también te lo digo. Bueno,
Vamos a tener en cuenta, para hacer una correcta lectura, unos elementos externos, elementos internos del texto, verbales y, por supuesto, los no verbales. Aburrir al tribunal es el temor que tiene todo opositor. Entonces, si se pierde el interés de que nos estén escuchando, pues muchas veces no siempre depende de la calidad o del texto, sino de cómo se está exponiendo. Entonces el texto ya no hay nada que hacer, está hecho. Por lo tanto, voy a intentar exponerlo de tal manera que llegue al oyente, que llegue al tribunal. Bueno, yo os voy a dar una serie de normas que esto no quiere decir que siguiendo estas normas esté el éxito asegurado, porque ya ves que influyen un montón de cosas. Primero está el contenido del tema, que tiene que estar bien hecho. Eso es fundamental. Entonces, lo que os voy a dar yo, una serie de pautas, no son garantía de que eso ya digas 100% aprobado, pero por lo menos es una garantía de que si no se cumplen, de que si no hacéis eso, sí que puede ser un fracaso la lectura. ¿Vale? Entonces es eso, unas pautas para que intentéis hacerlo lo mejor posible. Vamos a ver qué se tiene que hacer para tener una lectura correcta. En cuanto a lo que son los elementos externos, tenemos que conocer a la audiencia. No personalmente, vosotros no conocéis al tribunal, pues lo habéis conocido el día que hicisteis el examen, pero no tenéis ningún tipo de relación con él. Pero si tenéis que ser conscientes de que es un tribunal y que os va a valorar y calificar el tema que estás leyendo. Eso tenéis que ser muy conscientes, y eso es un elemento externo, y ahí nosotros no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es hacerlo bien para que nos escuchen atentamente. Luego tenemos elementos internos, y aquí entra pues que tenemos que tener cuidado con cómo empezamos. Yo siempre digo que ante todo hay que tener educación. Antes de leer, pues, es bueno, pues a lo mejor pedir permiso, puedo empezar. Muchas veces ya te da la pauta el tribunal, te dice, pues puedes empezar cuando quieras. En ese caso, ¿qué tienes que decir? Gracias. No cuesta nada y es una norma de educación. Luego, tenéis que leer con entusiasmo, es decir, con ganas, pero un entusiasmo equilibrado. Tampoco hay que explayarse en hacerlo con demasiado jolgorio. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Evitar la voz monótona y excesivamente lenta, porque si yo voy leyendo así, van a decir, pero ¿a esta qué le pasa? ¿O por qué lee así? ¿O qué mal lee? Por lo tanto, ojo con la voz monótona y excesivamente lenta. El opositor tiene que transmitir entusiasmo e interés en lo que él ha escrito y lo tiene que defender, es decir, él tiene que hacer ver que eso que ha puesto está bien. Por lo tanto, lo tiene que hacer con ganas, con entusiasmo. Mirad la velocidad con la que estamos leyendo. Si se lee muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, tampoco se va a escuchar bien. Y van a estar pendientes de, le va a dar algo, se va a ahogar, no va a respirar. Entonces, es un tono pues, de una lectura bien realizada, de que sea clara y que, acordaos, lo de que no sea monótona. Cuando vamos leyendo, también podemos ir expresando con la cara, con los movimientos, con lo que es la comunicación no verbal. Y alguien comentaba antes si había que mirar al tribunal. Lo ideal es que os pongáis, a ver, un folio. Por ejemplo, tienes aquí un folio. Lo ideal es que tú os pongáis a leer de manera que la cabeza esté elevada. Y puedes ir leyendo y
estás en una pausa, en un punto, en un cambio de párrafo, mirar al tribunal. También nos va a dar pistas de cómo están de atentos, ¿eh? Porque tú le estás contando algo a ellos. Por lo tanto, cuando hablas con alguien, es bueno mirarle a los ojos. En este caso, por como es lectura, tú no puedes estar continuamente mirándoles la cara, porque entonces no leerías. Ahora bien, tened mucho cuidado de que cuando levantes la cabeza para mirar al tribunal, luego no te pierdas de línea, ¿eh? Entonces, eso se tiene que hacer en momentos en que veáis, pues, o en un cambio de folio, cuando cambiéis el folio, ¿eh? En un momento en que a vosotros no os vaya a perjudicar eso. Dice Sonia, yo tuve muchas presentaciones. Ah, vale, Tamara, si duermes monótono, duermes al tribunal. Dice Tamara, yo es que si miro al tribunal mientras leo me pierdo. Vale, entonces hazlo cuando cambias de folio, ¿vale? Si estás leyendo los folios, bien tendrás que cambiar, dejar uno o cambiar otro, ¿eh? Entonces en ese momento tú míralos, pero que vean que tú estás conectada con ellos. Si te cambias de línea, entonces si lo sabes ya, no, porque si te vas a perder, luego viene todavía más nervios. Pero cuando cambias de folio, sí. O lo que dice Raquel y ha comentado yo antes, cuando cambias de párrafo. Pero si aún así te vas a confundir, hazlo claramente cuando vas a coger otro, vas a cambiar de un folio a otro, y ya está. Bueno, es bueno, sobre todo, que os escuchéis, que os grabéis. Entonces, yo os diría que uno de los temas que tenéis, se lo leéis a la familia, ¿eh? Os voy a leer mi tema, ¿eh? Y luego que te vayan diciendo. Y a veces son más duros todavía que el tribunal, pero también viene bien. Y lo ideal es también que luego que te graben y luego tú te veas, ¿eh? Porque muchas veces nos dicen las cosas y yo eso no lo hago, yo eso no lo he dicho, y luego te ves grabada y dices, pues mira, lo digo y lo he hecho, ¿eh? Bueno, sobre todo eso, escucharos antes para ir viendo cuáles son, si tenéis que hacer alguna corrección. Y luego lo ideal es leer como si estuvieras conversando, y eso es una habilidad, eso también se puede ir practicando, ¿eh? Y luego imaginaos, pues, que has leído algo mal y pues perdón, o me he confundido de línea, o no pasa nada por rectificar, ¿eh? O si has leído una palabra mal y encima la tenías bien escrita, pues perdón, y lo lees bien. No pasa absolutamente lo de que podáis rectificar y acabar a tiempo, ¿eh? Por eso una lectura tiene que ser, dado el tiempo que os den, leyéndolo también, pues, o alargando un poco más la entonación o las pausas, o yendo más deprisa, dependiendo del tiempo que os den, ¿eh? Pero sobre todo eso, que se os entienda lo que estéis leyendo, ¿eh? Y luego si ocurre algo, no sé, al tribunal se le cae el bolígrafo, ¿eh? Vosotros seguid, no, como si no pasase nada alrededor, ¿eh? Bueno, más cosas en cuanto a lo que es el texto, ¿eh? Ya he comentado, hay que leer textualmente lo que se ha escrito, es decir, la exposición es ajustada tal y como está escrito. Por eso, cuidado, con las abreviaturas que he comentado. Luego, cuando hemos hecho el tema, también hemos tenido que tener presente la claridad. Es decir, qué es lo que yo quería contar en ese tema que he desarrollado. Por lo tanto, los contenidos tienen que estar organizados. Para que luego yo los lea bien, previamente tienen que estar bien escritos. Entonces, una presentación que sea desorganizada es muy difícil de seguir, ¿eh? Y los que te están escuchando es que se van a perder. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es haber realizado bien esa organización del tema. Como estamos obligados a leer de manera literal, sí que se puede hacer, pues podemos realizar pausas ante palabras importantes, como para destacarlas, o
cuando estáis cambiando pues de tema o de exposición, pues ese título o esa señal que os habéis puesto en negrita o con subrayado, lo podéis decir en un tono un poquito más elevado, para que se vea como que estáis cambiando de tema, ¿eh? Eso sí, evitar pues mucho numeraciones, porque ¿cómo vais a explicar? Y ahora he puesto aquí una viñeta, eso no se puede decir. Entonces, cuidado con eso. Utilizar, pues a lo mejor subrayados para saber que eso a lo mejor lo tienes que remarcar, o algunas cosas de comillas. Sí que se puede, tampoco abuséis, pero si tú quieres remarcar, Mónica, alguna palabra o alguna parte, no pasa nada, ¿eh? Cuando no se lee, si quieres remarcar algo tampoco pasa nada. Estamos como siempre, todo en exceso, ¿eh? No, y además que en ese momento no te está dando para muchas viñetas y cosas, pero que subrayéis algo, no pasa absolutamente nada. Ahora lo que dice Zara, como aquí cada tribunal te puede dar unas pautas, hay que estar muy atentos a todas las indicaciones. Y si el tribunal te dice no queremos subrayados, pues no se subraya. ¿De acuerdo? Eso es, Mónica. Lo mejor es eso, porque además todas estas cosas os las dicen, ¿eh? Si hay acto de presentación, ahí os van explicando ya ese día todas las normas de todo el proceso, de todo el proceso de selección. Y por eso es obligatorio, es personal y no puedes mandar a nadie que vaya a escuchar, no, tiene que ir cada uno, para que luego nadie pueda decir, yo es que eso no lo escuché. Y si no hay acto de presentación, que en algunos tribunales no hay, en algunas comunidades, antes de empezar el examen ya se os dan las indicaciones. Pues lo mismo que no utilices tipes, te pueden decir no queremos ni subrayados ni marcaciones ninguna, ¿vale? Y luego es cuestión de obedecer. Bueno, eso, lo de las ayudas, pues si podéis, pues algún subrayado, algo para saber que eso pues lo tenéis que decir con un tono, como os he dicho al principio, es diferente a que vosotros tengáis que leer vuestro tema a que el que lo tenga que leer sea el que lo tenga que leer sea otra persona. Y luego el lenguaje escrito es totalmente distinto a lo que es el lenguaje oral. El lenguaje oral es mucho más flexible, mucho más coloquial, se nota más por ejemplo, lo de la entonación. Entonces, si yo quiero leer con buena entonación, previamente ese texto tiene que estar bien escrito. Por eso la importancia de que los temas estén correctamente escritos, con signos de puntuación y demás, y párrafos, para que luego se pueda leer bien. Es muy difícil un texto mal escrito luego leerlo bien. Es más complicado todavía de lo que es leer ya un texto delante de un tribunal. En cuanto a lo que son los elementos verbales, tenemos la voz. Hay que usar un tono de voz grave. Claro, cada uno tenemos ya nuestro tono de voz, pero si yo sé que tengo la voz muy bajita, lo que tengo que hacer es ser consciente que en ese caso tengo que elevarla, porque si no, no me van a escuchar. Si yo estoy leyendo encima, bajo la cabeza para abajo, el sonido no les llega al tribunal. Por lo tanto, hay que utilizar, se puede, un tono grave, leer con voz clara y vocalizando bien, es decir, articulando bien, porque si yo hablo o lo leo demasiado lento, hemos dicho que se van a aburrir. Por lo tanto, la voz aguda es rápida y si no voy haciendo parones, lo que transmite es que estás en un estado de ansiedad, un estado de nervios, que parece que te vaya a pasar algo. Entonces hay que hablar claro y en un tono algo más grave que obliga a articular las palabras y ayuda a evitar lo que es el temblor de voz. Pero cuidado con elevar mucho ese tono, porque puede parecer que estoy discutiendo. Entonces, la distancia no es muy grande,
por lo tanto tampoco hay que elevar tanto. Pero muchas veces los nervios nos hacen ir como apagándonos la voz y llega un momento en que tienen que decir, por favor, ¿puede elevar un poco más su voz? Que no le escuchamos bien. Y lo que no escuchan lo dan por no sabido. Por lo tanto, tenemos que cuidar eso para que no se pierdan nada de lo que nosotros estamos leyendo. Hay que asegurarse de que te oyen perfectamente y luego pues ajustar un poco el volumen a las dimensiones. Si estoy cerca, pues no tengo por qué estar gritando, ¿eh? Si hay mucha distancia, pues ya tendré que ver yo si tengo que elevar algo más la voz, ¿vale? Evitad cuando estéis leyendo los giros de cabeza, ¿eh? El tribunal lo tenéis enfrente. Si tú sin darte cuenta vas moviendo mucho la cabeza, ¿eh? Porque es que en realidad cuando se lee, tú lo que estás moviendo son los ojos. Pero yo sé que hay muchas personas que cuando leen van girando toda la cabeza. Claro, si tienes muchos giros de estos, la voz se va perdiendo, ¿eh? Y ya no te pueden escuchar bien. Entonces, no es cuestión de que estemos como si nos hubiésemos comido un palo, ¿vale? Estáticos, no. Pero lo que movemos cuando leemos son los ojos, ¿eh? Los ojos son los que van de un lado para otro. Pero no hace falta ir como así, de un lado para otro, ¿no? Porque con estos giros se pierde la calidez de cómo nos van a escuchar, de lo que es la recepción de la voz. Bueno, y luego la entonación, eso, pues leyendo las interrogativas, las pausas, las comas, todo esto que hemos tratado en nuestras clases de pues, que un punto es una parada más larga, que tampoco es excesiva, la coma justo para tomar aire. Como he comentado, si hay interrogantes, exclamaciones y demás, todo eso hay que leerlo pues adecuadamente, ¿vale? Bueno, con los no verbales. Cuidado con la expresión corporal, la postura, los gestos, la expresión de la cara. Ya sabéis que se nota muchísimo, ¿eh? De lo que estamos expresando interiormente con todos los gestos que hagamos. El control postural, ¿eh? Siempre recto, sentado o de pie, pero yo digo con educación, ¿eh? Como he comentado antes, no os pongáis a leer así como si estuvieseis en casa estudiando, no, ¿eh? Tenéis que estar de manera pues, con la espalda recta. Si veis que os mueve mucho y queréis, pues podéis apoyarla también aquí, llevando las manos en la mesa, con el folio aquí, o acercaroslo más, pero de manera que no os tapéis la cara, es decir, no estéis leyendo así, ¿eh? Porque el tribunal tiene que ir viéndoos la cara, ¿eh? De una altura recta vuestra vista al tribunal. El vestuario y el peinado, que me preguntan mucho, bueno, pues yo siempre digo que el adecuado, ¿eh? No es cuestión, sobre todo eso, que estéis cómodos, que no es cuestión de que nos pongamos como si vamos para una boda, ¿eh? Pero también ser conscientes de dónde vamos, es decir, pues a ver si vamos a ir, no sé, con muchos escotes o minifaldas o, no sé, que vamos a un examen, ¿eh? O desalineados, ¿eh? No sé, que puede estar muy bien pues con un pantalón vaquero y una camiseta bien planchada, ¿vale? Eso está, si vas normalmente así, estás cómodo así, bien, pero no vas a ir pues con una camiseta hecha jirones, ¿de acuerdo? Dice, evitar colores que puedan delatar que estamos nerviosos. Los sudores, dice Raquel. Sí, también es verdad, ¿eh? Pero eso, sobre todo eso, que estemos cómodos, ¿eh? Sí, porque queda muy mal lo de que pues marques todo el sudor y demás. Y es porque se nota más el sudor en los colores claros que en los oscuros. Por eso te lo dirían. Luego mira de frente, mantener contacto con los ojos con el tribunal. La persona que lee, como os he dicho, la cara pegada al papel y no levanta los ojos periódicamente, el tribunal va a estar como indiferente, como diciendo, parece que no nos lo esté leyendo a nosotros, ¿eh?
Entonces, aunque eso, si os ponéis muy nerviosos o tenéis miedo de perder, como hemos dicho, cuando cambiamos de folio. Entonces, cuando mires al tribunal, siempre hacerlo de frente para que haya contacto en los ojos. Y eso, lo ideal es como pasar un poco de mirar a todos, muy rápido, un giro de mirar a todos del tribunal. Nunca os centréis solamente en uno, porque eso también puede sentirse incómodo al que te estás dirigiendo siempre, y los demás se pueden sentir ignorados. Entonces hay que hacer un poco lo de pasar la vista, un repaso a todos. Y luego, sobre todo eso, la cabeza elevada. Colocáis el texto, esto hacer pruebas de cómo leéis mejor. Porque claro, si yo me lo pongo muy lejos y no leo nada, no veo, pues entonces yo me tengo que acercar más. Pero siempre fijándoos en que este folio no me esté tapando la cara. Entonces esto, si yo me lo pongo así delante, es más fácil que yo mantenga la cabeza erguida, así me lo pongo puesto en la mesa, porque instintivamente la cabeza se va inclinando, entonces la voz ya no llega igual de bien. Bueno, los nervios, controlar los nervios. Dice Mónica, en la programación nos dijo una compañera tuya que es poner primero la bibliografía y lo último la conclusión. En este caso también, o el orden que lo hayamos escrito. Aquí es literal, Mónica. Aquí es que es lectura, entonces tienes que leer. Por eso he dicho que es distinto exponer. Hacer una exposición oral, como en el caso de vuestros luego de la programación, pero aquí es lectura literal. Entonces tiene que ser tal cual lo hayas escrito. ¿De acuerdo, Mónica? Controlar los nervios. Es normal, el tribunal es muy consciente de que estamos nerviosos, pero lo ideal es que se note lo menos posible. Pues seguramente cuando os ponéis enfrente del tribunal parece que se nos va a salir el pecho, las manos las tenemos frías, los sudores estos que tienes así fríos, pero el tribunal no tiene por qué notarlo. Lo que tenéis que hacer es respirar antes de empezar, pues tranquilamente, lo que son inspirar y expirar de manera para ir tranquilizándoos. Sí, por supuesto, podéis leer perfectamente, beber agua. Habitualmente hay puesta un vaso con agua. Yo siempre recomiendo que por si acaso os llevéis en el bolso una botella, pero suelen poner. Y si tú ves pues, que te entra carraspeo de más, no pasa nada con que digas, perdón, puedo beber un poquito de agua, y te dejan, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Sí que se puede, porque muchas veces pues eso entra, los nervios hace que se te ponga la garganta seca. Entonces bebes un poco de agua y continúas, no pasa nada. Pero eso sí, ¿puedo beber un poquito de agua, por favor? Te dicen que sí y gracias. Entonces eso, tener agua a mano, por si acaso. Si tenéis algún amuleto, que también me preguntan, o algo que parece que os dé confianza, siempre que sea algo que no sea una cosa muy grande, bueno, pues no sea algo que se pueda meter en un bolsillo, os lo lleváis, que no sea por el amuleto. Esto ya es superstición, pero como me lo preguntan, por eso os lo digo, si lo queréis llevar, siempre que no sea, pues no sé, que tenga un oso de peluche de 1,5 metros, eso no lo podéis llevar allí, pero si es algo pequeño que os da confianza y seguridad, adelante, llevároslo. Lo ideal es que antes de entrar no abuséis ni de tabaco ni de café. El tabaco lo que más por la garganta, y el café excesivo porque todavía nos va a poner más nerviosos. Y luego tenéis que trabajar mucho lo que es la autoestima, siempre ir con las cosas positivas, con el pensamiento de que os va a salir bien, tener seguridad. Eso da, si tú muestras seguridad, las otras personas también diciendo, mira, qué bien viene este chico o esta chica, qué tranquilo, o qué bien se le ve, qué sereno se le ve. Luego, si hay cuchicheos, que puede ocurrir también, que pues, una persona del tribunal le pregunte a otra,
obviarlos, es decir, vosotros como intentar que eso no os afecte, ¿eh? Practicar genera confianza y seguridad. Si todo esto se practica mucho, ¿eh? Y sé que ahora en muchos centros estáis haciendo simulacros, esto ayuda, porque algo que se hace por primera vez, que no has expuesto antes, ponerte encima ante un tribunal que te va a calificar, pues no es difícil, es lo siguiente, es muy difícil. No ponerte nervioso, es decir, imposible, ¿cómo le puedo decir yo que no se ponga nervioso si solo de pensarlo ya me estoy poniendo? Vale, ¿qué se hace? Se practica. Todas estas cosas se van dando seguridad, ¿eh? Te van corrigiendo cosas que haces mal o que pueden quedar mejor delante del tribunal. Por eso es conveniente eso, que practiquéis. Y sobre todo, tener mucha concentración, que todo lo que haya alrededor no exista, solamente existe lo que tenéis delante, ¿eh? Y lo que estáis leyendo, por supuesto. Mirad, yo creo que la clave de lo que es la lectura es que tenéis que tener muy claro que estáis leyendo para otros, no para vosotros. Y a partir de ahí, tenerlo claro, que tenéis que hacerlo de manera que lo que estáis leyendo le guste a ese tribunal. No es lo mismo leer para uno mismo, o para un grupo de amigos, que para, en este caso, es una oposición. Pero tener como clave de la lectura en una oposición de que tenéis que pensar que leemos para otros, no para nosotros mismos. Por eso decimos de la postura. Claro, si yo leo, pues a lo mejor pues eso, me pondré cómoda, pondré la cabeza hacia abajo, porque estoy leyendo para mí. Entonces da igual como lea. Pero si estoy leyendo para otra persona, tengo que tener en cuenta todo lo que es la entonación, el volumen, pero también mi postura, la expresión corporal, absolutamente todas las partes que hemos estado comentando. Por lo tanto, yo sí que os propongo que hagáis una lectura de un tema que tengáis y que os grabéis, pero haciéndoos la idea de que estéis delante de un tribunal, para que veáis si pues, tenéis que mejorar la velocidad o tenéis que ir más lentos, o al revés, tengo que poner más entusiasmo en lo que estoy leyendo. Sí, porque en realidad estáis vendiendo vuestro tema y el tribunal os lo tiene que comprar, y encima lo tiene que comprar poniendo una buena nota. Por lo tanto, si estáis leyendo de mala gana y no creyéndoos lo que estáis diciendo, vosotros tenéis que defender lo que habéis puesto allí, por lo menos leerlo con entusiasmo. ¿Entendido? Bueno, recordad, aquí ya vienen pues las últimas recomendaciones y consejos. Cuando hagáis el tema, tenéis que escribir siempre orientándolo hacia la lectura. Entonces, habéis hecho el examen del tema, ya sabéis que si tenéis que leerlo o no en vuestra comunidad. Por lo tanto, se escribe de distinta manera que si te lo va a corregir otra persona. Por lo tanto, escribidlo siempre orientándolo al fin que va a tener, que es el de la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe haber párrafos demasiado grandes, que es recomendable que se sigan las partes que ya os han indicado las profesoras, pues en cuanto a introducción, todo lo que es el contenido, luego tenéis que poner la bibliografía, luego tenéis que poner conclusiones, que hagáis las pausas sin forzar las frases, pero haciendo las pausas que habéis puesto. Por lo tanto, es eso, lo tenéis que poner, los signos de puntuación. Escribid con letra clara y cuidado con la ortografía, insisto. Lo vas a tener que leer, estarás nervioso cuando lo hagas, debes escribir con letra clara, por eso, porque queda fatal, pero fatal, que ni uno mismo se entienda su propia letra. Eso ya es fatal. Mal está que otras personas no te entiendan tu letra, pero que uno mismo no se entienda su letra, y eso cuando se lee se da uno cuenta, el que está escuchando. Por lo tanto, organizar bien el examen,
Cuida el vestuario. Como os he dicho, no se trata de que vaya a ser una boda, simplemente es una imagen cuidada y sobre todo aseada, sin llegar al exceso, ¿vale? Espera a que el tribunal te dé permiso para comenzar. Muchas veces los nervios, ves una mesa, una silla y te pones enfrente y pum, te sientas. No, tú siempre estás a expensas de lo que te vaya indicando el tribunal. Por lo tanto, eso, durante la lectura, acordaos de mirar alguna vez al tribunal, leer tranquilos y despacio, pero sobre todo leer lo que está escrito, vocalizar bien, vigila la postura. Si te estás dando cuenta que te estás moviendo mucho, vete controlándote un poco, todo lo máximo que podáis. Normalmente, como os he dicho, suelen poner agua a disposición del opositor, pero por si acaso, pues como os he dicho, llevaros también un botellín de agua, pero no conozco ningún tribunal que no haya puesto agua. Como os digo, vigila la postura. Lo mejor es estar erguido, sin realizar los balanceos, estos que muchas veces los nervios nos hacen estar así, o mucho movimiento de la cabeza, que hemos explicado ya que se pierde mucho la voz, y mirar de vez en cuando, insisto, a los miembros del tribunal, porque si no da la sensación de que no están allí. Y luego, antes de leer, pedir permiso para hacerlo, y cuando terminéis, cuando pedís permiso, ¿puedo empezar? Si te dice el tribunal, puedes empezar, vosotros decís gracias, y luego al final, pues decir, ya he terminado, gracias. Es que no pasa nada por dar las gracias, que eso también se olvida mucho, que también sabemos que son momentos en que dices, de lo último que me he acordado es de eso. Bueno, pues que vean, por lo tanto, hay que ir dando las gracias de vez en cuando, que no pasa nada. Recordar muy bien estos puntos, porque muchas veces eso se olvida por el estado en el que estamos. Entonces, hacerme caso, que tengo razón. Os recomiendo, seguramente lo habréis visto ya, es un vídeo de mi compañera, de Beatriz, explicando esto también, la lectura en la oposición. Entonces, entre la clase y el vídeo, para que veáis viendo, pues eso, ir haciéndoos idea a los que os da problemas o tenéis un poco de miedo y demás a poneros ante el tribunal, para que vayáis cogiendo confianza. Dice, al terminar debemos decir que quedamos a su disposición por si nos quieren hacer preguntas. Es que aquí no hay, que te diga José Luis, no hacen preguntas. Tú aquí solamente has hecho la lectura de lo que has escrito. Otra cosa es otras clases que haremos y que es diferente, Paz, que es cuando tú estás poniendo la programación didáctica, que luego sí que te pueden preguntar. José Luis, ¿a ti te han preguntado alguna vez cuando has leído el tema? Es que esto es lectura del tema, ¿vale? ¿Entendido, Paz? Y cuando luego ya es una exposición de que tú estás contando algo, por supuesto que te van a preguntar. No, es lectura. De hecho, la parte que te dicen lectura del tema o lectura de la primera parte del examen, pero no hacen preguntas. Una cosa tiene buena. Bueno, pues ahora esto, sobre todo practicar, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis contar conmigo, que os ayudaré en todo lo que necesitéis. ¿Os ha quedado claro? ¿Algo que preguntarme? De nada, Rosy. Pues ahora, de momento, estoy haciendo todo lo que es el bloque y la idea es ponerlo en el itinerario. Pero si os interesa, me mandéis un mensaje y os mando la presentación, ¿vale? A vosotros, que habéis estado muy atentos. Mucha suerte a todos, ¿eh? Y lo que hemos dicho, sobre todo, ir pensando en que todo va a ir bien.
Me alegro, Águeda, que te haya quedado claro. Muy bien. A vosotros. Hasta pronto.